Mi nombre es Isabela Castillo y tengo 23 años. Una vez fui una prometedora bailarina de ballet con un futuro más brillante que el foco que debería haber brillado sobre mí en aquella fatídica noche. Cada pirueta, cada salto lleno de gracia me acercaba más a la libertad de mi familia, hasta que mi padre decidió que mis piernas eran tan inútiles como él pensaba que yo era. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Deja un comentario abajo y asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para ver cómo me aseguré de que mis padres nunca más se rieran de mi dolor. Créeme, la forma en que resurgí de esto te dejará sin palabras. Crecer en la casa de los Castillos significaba vivir bajo expectativas imposibles. Desde el momento en que pude caminar, mi padre, Arturo, había trazado toda mi vida: el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Derecho Corporativo, seguir sus pasos como un despiadado ejecutivo de negocios. El ballet nunca fue parte de ese plan. Era una frívola pérdida de tiempo a sus ojos, algo que pertenecía a la categoría de pasatiempos infantiles junto con pintar con los dedos y jugar a disfrazarse. Mi madre, Elena, no era mejor. Mientras mi padre se burlaba abiertamente de mi pasión, ella se quedaba en silencio a su lado, ofreciendo ocasionalmente un suspiro de decepción o un gesto de desdén. Su lealtad nunca fue hacia mí, sino hacia el hombre que controlaba a nuestra familia con mano de hierro disfrazada de guía paternal. Las raras veces que se hablaba de mi baile, era solo para hacerse eco de sus sentimientos con un tono más suave y compasivo. Isabela, querida, bailar es encantador como ejercicio, pero no es una carrera de verdad. Luego estaba mi hermano, Javier, 3 años menor e infinitamente más valorado. Javier era el niño de oro que abrazaba cada expectativa que nuestros padres le ponían por delante: ingeniería, matemáticas, ciencias de la computación. Sobresalía en todo lo que enorgullecía a nuestro padre. Mientras yo practicaba posiciones de ballet en el espejo de mi habitación, Javier estaba abajo recibiendo elogios por su último proyecto de robótica o su victoria en una competencia de matemáticas. La brecha entre nosotros crecía con cada pirueta que dominaba y cada algoritmo que él codificaba. Todavía recuerdo mi primer recital de baile a los 7 años. Les había rogado a mis padres que asistieran. Mi maestra, la maestra Méndez, me había dado una pequeña parte en solitario porque dijo que mi técnica era avanzada para mi edad. Esperé entre bastidores, asomándome por las cortinas, buscando sus rostros entre el público. Nunca vinieron. Más tarde esa noche, cuando volví a casa con mi niñera, mi padre trabajaba en su estudio mientras mi madre preparaba la cena como si fuera un día cualquiera. ¿Cómo estuvo tu pequeño espectáculo?, preguntó mi padre sin levantar la vista de su portátil. Fue un recital, le corregí suavemente. Tuve un solo. Qué bien, Isabela. ¿Ya te lo sacaste de encima? Tu madre me dice que tienes un proyecto de feria de ciencias para la próxima semana. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi pasión nunca sería validada en casa. Así que me volví reservada, astuta incluso. Les decía a mis padres que estaba estudiando en la biblioteca cuando en realidad estaba en la práctica de baile. Ahorraba el dinero para el almuerzo y los regalos en pesos de parientes lejanos para pagar clases extras. Me ofrecía como voluntaria para limpiar el estudio a cambio de lecciones con descuento. Para cuando cumplí 16 años, me había vuelto bastante buena a pesar de la falta de entrenamiento formal que la mayoría de las bailarinas serias de mi edad habían recibido, lo suficientemente buena como para que la maestra Sofía Romero, mi nueva instructora de ballet que había bailado con la Compañía Nacional de Danza en su juventud, se fijara especialmente en mí. Ella fue la primera persona que realmente creyó en mí. Mientras mi padre veía un potencial desperdiciado para una carrera en los negocios, la maestra Sofía veía un talento en bruto que podía moldearse en algo hermoso. Bailas como alguien que tiene algo que demostrar, me dijo un día después de clase mientras yo practicaba mucho después de que los otros estudiantes se hubieran ido. Esa hambre te llevará lejos si la canalizas adecuadamente. Bajo su guía, mejoré rápidamente. Me ayudó a solicitar intensivos de verano, escribiendo cartas de recomendación e incluso ayudándome a falsificar las firmas de mis padres en los formularios de permiso. Durante esos programas de verano, pude ser yo misma por completo por primera vez. Podía hablar el lenguaje del movimiento sin traducción ni disculpas. Para mi último año de preparatoria, la maestra Sofía creía que estaba lista para algo más grande.
Una prestigiosa academia de danza en la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Ballet Clásico y Contemporáneo, ofrecía becas completas a bailarinas talentosas con necesidad financiera. La audición requeriría una actuación en solitario que mostrara habilidad técnica y profundidad emocional. Si ganaba, tendría una salida, un camino hacia adelante que no incluía convertirme en la persona que mi padre quería que fuera. Esta es tu oportunidad, Isabela, me dijo la maestra Sofía. Esta beca podría cambiarlo todo para ti. Me preparé en secreto durante meses, temprano en la mañana antes de la escuela, tarde en la noche después de terminar la tarea, los fines de semana cuando supuestamente estudiaba con amigas. Cada ampolla, cada dolor muscular valía la pena por la posibilidad de libertad. Mi pieza de audición se convirtió en una extensión de mí misma, una manifestación física de todas las palabras que nunca había tenido el valor de decirles a mis padres. La audición estaba programada para un sábado de primavera en un teatro del centro. Representantes de la academia estarían allí junto con cazatalentos de varias compañías de danza. Esto no era simplemente una actuación, era mi única oportunidad de escapar de la vida que mi padre había planeado para mí. El día antes de la audición, empaqué cuidadosamente mi bolso de baile con mi vestuario y zapatillas de punta, escondiéndolo debajo de mi cama donde no sería descubierto. Esa noche, me quedé despierta imaginando cómo se sentiría bailar sin restricciones, ser vista por quien realmente era en lugar de por quien no lograba ser. En mis ensoñaciones, mis padres de alguna manera estarían en la audiencia, presenciando finalmente lo que había logrado a pesar de su desdén. En mis fantasías más salvajes, se levantarían y aplaudirían, comprendiendo de repente el valor de este arte que me había salvado de tantas maneras. La realidad, como siempre ocurría en la casa de los Castillo, resultaría ser mucho más cruel de lo que podría haber anticipado. La mañana de mi audición amaneció brillante y clara, como si el universo me ofreciera las condiciones perfectas para la actuación más importante de mi joven vida. Me desperté temprano, con el estómago hecho un nudo de nervios y emoción. Este día representaba todo por lo que había estado trabajando en secreto durante años. La beca sería mi boleto a la libertad, mi oportunidad de seguir el ballet sin esconderme ni disculparme por mi pasión. Había planeado cuidadosamente cada detalle. Mi amiga Sofía me recogería a las 9:30 de la mañana, dándonos tiempo de sobra para llegar al teatro para los calentamientos antes de la audición del mediodía. Les dije a mis padres que pasaría el día estudiando en la biblioteca para los finales, una mentira que no tenían por qué cuestionar ya que mis calificaciones siempre habían sido perfectas a pesar de mi horario de baile. Las buenas calificaciones eran mi armadura, lo que les impedía mirar demasiado de cerca cómo pasaba mi tiempo. Mientras terminaba mi desayuno, tratando de tragar una tostada que sabía a cartón en mi estado nervioso, mi padre entró en la cocina con una pila de papeles y una expresión severa. Isabela, necesito que cambies tus planes de hoy, anunció, colocando los papeles sobre la mesa. Los Domínguez vienen a almorzar para discutir una posible fusión. Su hijo, Guillermo, está de visita del TEC de Monterrey. Está estudiando pre-derecho, igual que tú. Mi corazón se hundió. Papá, hoy no puedo. Le prometí a Sofía que la ayudaría a estudiar para química. La expresión de mi padre se endureció. Esto no es una petición. Los Domínguez son socios comerciales importantes, y Guillermo sería una excelente conexión para ti. Tu madre ha estado preparándose desde ayer. Como si hubiera sido invocada, mi madre apareció en el umbral, secándose las manos en un paño de cocina. Isabela, compré ese precioso vestido azul para que lo uses, el que te hace parecer sofisticada. El pánico se apoderó de mi pecho. Esto no podía estar sucediendo. No hoy, de todos los días. Realmente no puedo cancelarle a Sofía. Es importante. Más importante que tu futuro, desafió mi padre, su voz adquiriendo ese tono peligroso que había aprendido a temer. Algo dentro de mí se rompió. Quizás fueron los años de reprimir mi verdadero yo o el conocimiento de que mi única oportunidad de escape se estaba desvaneciendo. Cualquiera que fuera la causa, me encontré enderezándome, encontrando su mirada directamente. Sí, dije con firmeza. De hecho, es más importante porque no voy a la biblioteca con Sofía. Hoy tengo una audición para una beca de danza en la Escuela Nacional de Ballet. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se congeló en el umbral, sus ojos se abrieron con alarma.
Mi padre me miró como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. ¿Qué? Preguntó finalmente, su voz peligrosamente baja. Una audición de baile, repetí, mi voz temblando solo ligeramente. Si consigo esta beca, puedo estudiar ballet profesionalmente en la capital. La maestra Sofía cree que tengo una oportunidad real. El rostro de mi padre se oscureció a un tono de rojo que rara vez había visto. ¿La maestra Sofía? ¿Tu profesora de baile? ¿La bailarina fracasada que enseña a niñas por el salario mínimo? ¿De ella estás tomando consejos profesionales? Ella bailó en la Compañía Nacional de Danza, defendí. No ha fracasado. Eligió enseñar. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciéndome saltar. Ninguna hija mía va a desperdiciar una educación adecuada para pavonearse en tutús. Esta discusión ha terminado. Te quedarás en casa hoy y conocerás a los Domínguez. No, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi desafío. He trabajado demasiado para esto. Voy a ir a esa audición. La mirada de asombro en el rostro de mi padre habría sido satisfactoria si no fuera reemplazada rápidamente por una furia fría. Nos has estado mintiendo. Todas esas sesiones de estudio, esos fines de semana en casa de amigas. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Años, admití. Desde que tenía 7 años. Desde que tú y mamá os perdisteis mi primer recital. Mi madre finalmente habló, su voz pequeña. Isabela, tu padre sabe lo que es mejor para tu futuro. Esto del baile. Simplemente no es práctico. Ni siquiera sabéis si soy buena o no, lloré. Nunca me habéis visto bailar. Porque no importa si eres buena, dijo mi padre con desdén. Incluso las mejores bailarinas terminan rotas y pobres a los 30. Ningún castillo vivirá esa vida. Metí la mano en mi mochila y saqué el folleto de la Escuela Nacional, lanzándoselo. Esta es una beca completa, alojamiento, comida, matrícula, todo. Solo conceden 5 al año en todo el país. Mi padre apenas lo miró antes de apartarlo. Sácate esta tontería de la cabeza. Ahora ve a cambiarte para los Domínguez. Algo dentro de mí se endureció. Años de ira reprimida se cristalizaron en determinación. También presenté mis solicitudes para la universidad, dije en voz baja. No solo al ITAM y al TEC como querías, sino a universidades con programas de danza. Y me aceptaron, con becas. El color desapareció del rostro de mi padre. En el umbral, mi madre jadeó. Desde el pasillo llegó una risita, y me giré para ver a mi hermano, Javier, apoyado contra la pared, observando la confrontación con diversión indisimulada. «Uy, alguien está en problemas», canturreó, disfrutando claramente del espectáculo de su perfecta hermana mayor cayendo finalmente en desgracia. Mi padre se volvió hacia él bruscamente. «Javier, ve a tu habitación». Por una vez, Javier pareció decepcionado de perderse el drama, pero obedeció, lanzándome una mirada de suficiencia mientras se iba. Volviéndose hacia mí, mi padre habló con una calma mortal. Retirarás esas solicitudes inmediatamente. Llamarás a tu profesora de baile y le dirás que no puedes asistir a esta audición, y a partir del lunes, harás una pasantía en mi oficina después de la escuela en lugar de las clases de baile a las que te has estado escapando. Negué con la cabeza, las lágrimas amenazando pero contenidas por pura determinación. No. Ahora tengo 18 años. No puedes impedirme ir a esta audición. Agarré mi mochila y la bolsa de baile que había escondido bajo el mostrador de la cocina esa mañana. Mientras me dirigía a la puerta, oí la voz de mi padre detrás de mí, fría de furia. Si sales por esa puerta, no esperes ningún apoyo de nuestra parte. Ni para la universidad, ni para los gastos de manutención, nada. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. Por un breve momento, el miedo amenazó con anular mi resolución. ¿Realmente podría hacer esto sola? Pero luego pensé en la libertad que esperaba al otro lado de esa audición, la oportunidad de ser finalmente yo misma sin disculpas. Prefiero no tener nada y ser yo misma que tenerlo todo y ser alguien que odio, dije y abrí la puerta. Avancé 3 pasos por el camino de entrada antes de oír que la puerta se abría de nuevo detrás de mí.
Mi corazón saltó de esperanza. ¿Les habrían llegado finalmente mis palabras? ¿Venía mi madre a ofrecer apoyo por fin? Me giré y me encontré cara a cara con mi padre. Mi padre salió furioso tras de mí, con el rostro contraído por una rabia que nunca antes había visto, ni siquiera en sus peores momentos. Esto era diferente. Esta era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba perdiendo el control sobre algo que consideraba de su propiedad, yo. Pequeña tonta ingrata, siseó, agarrándome el brazo con tanta fuerza que supe que me dejaría un moratón. Después de todo lo que te hemos dado, así es como nos lo pagas. Tirándolo todo por una fantasía infantil. Intenté zafarme, repentinamente asustada por la intensidad en sus ojos. Papá, por favor. Esta es mi única oportunidad. Si tan solo vinieras a verme bailar una vez, lo entenderías. Entender que, escupió. Que mi hija quiere ser una artista de circo glorificada en lugar de alguien que importa en el mundo. El ballet no es un acto de circo, protesté, mi voz elevándose a pesar de mi miedo. Es arte. Es disciplina. Requiere más fuerza y dedicación de lo que podrías entender jamás. Algo en su expresión cambió entonces, de la ira a algo más frío, más calculado. Me soltó el brazo, dando un paso atrás de repente. Fuerza. Dedicación, repitió, su voz engañosamente tranquila. Veamos qué tan dedicada eres cuando la realidad se interponga en tu camino. Sucedió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. En un momento estaba de pie en el segundo escalón de nuestro porche delantero, con mi bolsa de baile aferrada a mi pecho como un escudo. Al siguiente, sentí su pie conectar con la parte posterior de mis rodillas en una patada deliberada y potente. Mis piernas se doblaron al instante. El tiempo pareció ralentizarse mientras caía. Recuerdo pensar, absurdamente, en proteger mi bolsa de baile en lugar de a mí misma. Me retorcí en el aire, aferrándola a mi pecho mientras rodaba por los escalones de hormigón. El crujido de mi tibia contra el borde de un escalón resonó en mis oídos como un disparo. Luego vino el sonido nauseabundo de algo más rompiéndose mientras mi otra pierna se torcía de forma antinatural debajo de mí. El dolor no se registró de inmediato. Solo había conmoción, incredulidad de que esto pudiera estar sucediendo realmente. Yacía arrugada al pie de los escalones, mirando hacia la figura de mi padre, recortada contra el sol de la mañana. Papá, susurré, la palabra escapándose como una pregunta, como si le pidiera que confirmara que esto no estaba sucediendo de verdad. Su respuesta fue una risa fría y deliberada que nunca olvidaré mientras viva. Ahora tus piernas hacen juego con tu vida inútil, dijo, mirándome con algo parecido a la satisfacción. Rotas, inútiles, un desperdicio de potencial. El dolor golpeó entonces, al rojo vivo y consumidor. Grité, un sonido tan primal y agonizante que apenas parecía humano. A través de las lágrimas, vi a mi madre aparecer a su lado en el porche, llevándose la mano a la boca en lo que esperaba fuera horror por lo que él había hecho. Pero entonces ella también se rió, un sonido nervioso e incierto que buscaba su aprobación, incluso en este momento de monstruosidad. Bueno, dijo, su voz artificialmente ligera, arrastrarse te sienta mejor de todos modos, Isabela. Quizás finalmente aprendas tu lugar. No podía creer lo que estaba oyendo. Que mi propia madre presenciara esto y no solo no me ayudara, sino que se uniera a la crueldad. En ese momento, algo dentro de mí se endureció para siempre. Cualquier esperanza infantil que había mantenido de que algún día me defendería, de que me amaría lo suficiente como para protegerme murió junto con mis sueños de baile en nuestro jardín delantero. Desde la puerta, apareció Javier, su diversión anterior reemplazada por un silencio conmocionado al asimilar la escena. Por un breve momento, nuestras miradas se encontraron, y creí ver un destello de algo, casi como preocupación, pero luego apartó la vista, dándome la espalda mientras se retiraba a la casa sin decir una palabra. Entre oleadas de agonía, busqué a tientas mi teléfono, que se había caído de mi bolsillo durante la caída. Mis dedos dejaron manchas de sangre en la pantalla mientras marcaba el 911, mi voz quebrándose al tratar de explicar lo que había sucedido. Por favor, sollocé al operador. Creo que tengo ambas piernas rotas. Necesito una ambulancia. Mi padre no hizo ningún movimiento para impedirme pedir ayuda.
En su lugar, se arregló la corbata con indiferencia casual, como si acabara de completar una tarea menor en lugar de destruir potencialmente el futuro de su hija. Cuando llegue la ambulancia, dijo fríamente, recuerda que te caíste. Fuiste descuidada y te caíste. Si dices algo más, te encontrarás no solo lisiada, sino también sin hogar. Con eso, se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, mi madre siguiéndolo. Después de una última mirada compasiva en mi dirección, la puerta principal se cerró con un clic decisivo, dejándome sola con mi dolor y la comprensión de que mis propios padres acababan de destrozar no solo mis huesos, sino cualquier ilusión de que alguna vez me hubieran amado de verdad. Mientras yacía allí esperando la ambulancia, agarrando mis piernas destrozadas, me hice una promesa a mí misma entre dientes. Este no sería el final de mi historia. De alguna manera, algún día, volvería a bailar, y mis padres nunca más tendrían el poder de herirme así. El lamento de las sirenas que se acercaban llenó el aire, mezclándose con mis sollozos. Pero debajo del dolor y el miedo, una pequeña y decidida chispa prendió. Pensaban que me habían roto por completo. No tenían idea de lo equivocados que estaban. La sala de emergencias fue un borrón de luces brillantes, voces urgentes y dolor punzante. Recuerdo fragmentos, los paramédicos levantándome cuidadosamente en una camilla, el accidentado viaje en ambulancia donde cada sacudida enviaba nuevas oleadas de agonía a través de mis piernas, los rostros preocupados de los médicos y enfermeras mientras cortaban mis vaqueros para revelar el feo daño debajo. Múltiples fracturas en ambas tibias, murmuró un médico a un colega. Posible daño nervioso en el tobillo izquierdo. Necesitamos radiografías y una consulta de ortopedia inmediatamente. Yacía allí, extrañamente desapegada del alboroto a mi alrededor, como si lo estuviera viendo pasarle a otra persona. Los analgésicos que me habían dado en la ambulancia crearon una extraña desconexión entre mi mente y mi cuerpo roto, pero no pudieron adormecer la herida más profunda de la traición. Horas más tarde, después de escáneres y consultas, un médico alto con ojos amables y canas en las sienes se presentó como el doctor David Villarreal, el cirujano ortopédico que se encargaría de mi caso. Isabela, dijo suavemente, acercando un taburete a mi cama. Necesito ser directo contigo sobre el alcance de tus lesiones. La descripción clínica que me dio sonaba como un idioma extranjero: fracturas conminutas, afectación de la meseta tibial, flujo sanguíneo comprometido, posible síndrome compartimental, pero entendí perfectamente la sombría conclusión a la que llegó. Estas son fracturas graves, explicó. Necesitarás cirugía para insertar placas y tornillos para estabilizar los huesos. La recuperación será larga y difícil, y necesito ser honesto contigo sobre algo más. Hizo una pausa, su expresión suavizándose con genuino pesar. Si de hecho eres bailarina, como mencionó tu amiga que vino contigo, existe una posibilidad significativa de que no puedas volver a actuar al mismo nivel, si es que puedes hacerlo. Las palabras me golpearon más fuerte que los escalones de hormigón. No volver a bailar. Era inconcebible. Bailar no era solo lo que hacía, era quien era. Sin ello, ¿qué quedaba de mí? No, susurré, negando con la cabeza a pesar del dolor que me causaba. Eso no puede ser cierto. Tengo una audición hoy para una beca. Tengo que bailar. ¿El doctor? Villarreal me puso una mano suave sobre la mía. Lo siento mucho, Isabela, pero tus piernas no soportarán peso durante meses, y mucho menos realizar ballet. La realidad se me vino encima entonces, más dura y dolorosa que el trauma inicial. La beca de la Escuela Nacional, mi plan de escape, mi futuro, todo se había ido en el instante en que mi padre decidió patear mis piernas. Las lágrimas llegaron entonces, calientes e imparables. ¿El doctor? Villarreal se sentó conmigo en silencio, permitiéndome la dignidad de mi duelo sin consuelos vacíos. Sé que esta es una noticia devastadora, dijo cuando mis sollozos se calmaron un poco. Pero eres joven y por lo demás sana. Con fisioterapia intensiva y determinación, puedes recuperar más función de la que podemos predecir ahora mismo. Intenta aferrarte a esa esperanza. La esperanza parecía una broma cruel en ese momento, pero asentí de todos modos, demasiado agotada para discutir. La siguiente visita a mi habitación me tomó por sorpresa. Oficial Benjamín Ríos, se presentó. Un detective de la policía local.
El personal de la sala de emergencias nos contactó, explicó. Procedimiento estándar cuando llegan lesiones como las tuyas. ¿Puedes decirme qué pasó, Isabela? Abrí la boca, lista para contárselo todo. Pero entonces la amenaza de mi padre resonó en mi mente. Si dices algo más, te encontrarás no solo lisiada, sino también sin hogar. A los 18, no tenía dinero, ni lugar a donde ir, y ahora ninguna capacidad física para mantenerme. Por mucho que odiara a mis padres en ese momento, dependía completamente de ellos para mi recuperación. Me caí por los escalones de la entrada, dije rotundamente. Llevaba mi bolsa de baile y perdí el equilibrio. El oficial Ríos me estudió cuidadosamente. Esas son lesiones bastante graves para una simple caída. Aparté la vista. Escalones de hormigón. Los golpeé en un mal ángulo. No insistió más, pero dejó su tarjeta en mi mesita de noche. Si recuerdas algo más sobre tu accidente, o si necesitas ayuda de cualquier tipo, por favor llámame directamente. La forma en que enfatizó el accidente me dijo que no se creía mi historia ni por un segundo, pero sin mi testimonio, no había nada que pudiera hacer. Mis padres llegaron poco después de que el oficial Ríos se fuera. Llevaban expresiones de apropiada preocupación paternal, mi madre secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo, mi padre adoptando el comportamiento severo pero preocupado de un padre cuyo hijo había sido imprudente. Los médicos nos dicen que necesitarás cirugía, dijo mi padre, su voz perfectamente modulada para sonar preocupada en lugar de amenazante. Por supuesto, cubriremos todos los gastos médicos. Qué generoso de tu parte, respondí, mi voz plana, considerando que tú los causaste. Isabela, siseó mi madre, mirando nerviosamente hacia la puerta. Alguien podría oírte. ¿Y qué si lo hacen?, desafié, los analgésicos haciéndome más audaz de lo que podría haber sido de otra manera. ¿Qué harás entonces, papá? Romperme los brazos también. Mi padre se inclinó, su voz bajando a un susurro amenazador. Debes pensar muy cuidadosamente sobre las acusaciones que haces, Isabela. ¿A quién crees que le creerán? ¿A un respetado líder empresarial y su esposa o a una adolescente emocional molesta por perderse un recital de baile? Audición, corregí automáticamente. Era una audición. No importa lo que fuera, respondió fríamente. Ya se acabó. Cuando te recuperes, discutiremos opciones razonables para tu futuro. Opciones que no incluyan bailar. En ese momento, lo odié con una intensidad que me asustó, no solo por lo que le había hecho a mi cuerpo, sino por su completa falta de remordimiento, su calculada certeza de que no enfrentaría consecuencias. Después de que se fueran, prometiendo regresar al día siguiente después de mi cirugía, me quedé en la habitación oscura del hospital, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. La realidad de mi situación era aplastante. Mis piernas estaban rotas. Mis sueños estaban destrozados. No tenía dinero, ni sistema de apoyo, ni a dónde ir, incluso si pudiera caminar. Por primera vez, me permití considerar que mi padre podría tener razón en una cosa. Quizás mi vida realmente no valía nada ahora. Los días siguientes pasaron en una neblina de analgésicos y desesperación. La cirugía fue bien desde una perspectiva médica, pero despertar y ver los fijadores externos de metal extendiéndose desde ambas piernas como un macabro juego de mecano solo profundizó mi depresión. Esta era mi nueva realidad, una realidad donde el baile ya no era posible. Uno de los pocos puntos brillantes durante este tiempo oscuro fue una enfermera llamada Gabriela Martínez. A diferencia de parte del personal que me trataba con un cuidado eficiente pero impersonal, la enfermera Gabriela se tomó el tiempo de hablar conmigo, de verme como una persona en lugar de solo otra paciente con huesos rotos. No pareces alguien que sería tan descuidada como para caerse por las escaleras, comentó una noche mientras revisaba mis signos vitales. Permanecí en silencio, mirando al techo. Isabela, dijo suavemente. He trabajado en medicina de emergencia durante 10 años. Sé cómo son las lesiones por caídas y sé cómo son las lesiones por agresiones. Su franqueza me sorprendió. Nadie más había sido tan directo. No importa, dije finalmente. Nadie puede probar nada, y no puedo permitirme estar sola ahora mismo. La enfermera Gabriela se sentó en el borde de mi cama.
Hay recursos para personas en tu situación. Refugios, grupos de apoyo, ayuda legal. No tienes que volver con quien te hizo esto. Por un breve momento, me permití imaginar un camino diferente. Pero la realidad se reafirmó rápidamente. Ni siquiera puedo caminar, señalé con amargura. ¿Qué refugio va a acoger a alguien que necesita cuidados las 24 horas del día? No tuvo una respuesta inmediata para eso, lo que solo confirmó lo que ya sabía. Estaba atrapada, dependiente de las mismas personas que habían causado mi sufrimiento. A medida que el shock inicial se desvanecía, la depresión se instaló sobre mí como una pesada manta. Dejé de preguntar cuándo podría empezar la fisioterapia. Dejé de preguntar por mi pronóstico. ¿Cuál era el punto? El futuro por el que había trabajado durante años me había sido arrebatado violentamente. Todo lo que quedaba era una vida elegida por mi padre, vivida en sus términos, bajo su control. El día antes de que me dieran el alta, yacía en mi cama de hospital, mirando fijamente la televisión montada en la pared, sin ver realmente las imágenes que parpadeaban en la pantalla. Mis padres ya habían dispuesto que se entregara una cama de hospital en nuestra casa, donde continuaría mi recuperación bajo su supervisión. La idea de volver a esa casa, de estar completamente a su merced, me enfermaba físicamente. ¿Qué opción tengo?, susurré a la habitación vacía, las lágrimas deslizándose silenciosamente por mis mejillas. Por primera vez en mi vida, no tenía respuesta a esa pregunta, ni plan secreto, ni fuerza oculta a la que recurrir, nada más que huesos rotos y sueños rotos. La mañana en que estaba programada para recibir el alta, llegó una visita inesperada. La maestra Sofía entró corriendo en mi habitación del hospital, su comportamiento normalmente elegante desaliñado por la preocupación. Cuando me vio con ambas piernas encerradas en armazones de metal y vendas, se llevó la mano a la boca. «Oh, Isabela», suspiró, con lágrimas en los ojos. «Cuando no apareciste en la audición, supe que algo andaba mal. Pero esto». La vista de mi profesora de baile, la única persona que realmente había creído en mi talento, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo frente a mis padres y el personal médico fluyeron libremente. Él me hizo esto, sollocé mientras me abrazaba suavemente. Mi padre. Porque iba a la audición. Porque quería bailar en lugar de seguir su plan. La expresión de la maestra Sofía se endureció, un destello de furia cruzando sus rasgos normalmente serenos. ¿Tu padre hizo esto deliberadamente? Asentí, finalmente expresando en voz alta la verdad que había tenido demasiado miedo de contarle a la policía. Me pateó las piernas por detrás. Estaba en los escalones. Dijo que ahora mis piernas hacían juego con mi vida inútil. Esto es una agresión criminal, dijo la maestra Sofía con firmeza. Tenemos que denunciar esto inmediatamente. No puedo, respondí, secándome las lágrimas. No tengo a dónde ir. Ni dinero, nada. Y ahora ni siquiera puedo bailar más. ¿Quién te dijo eso?, exigió. Los médicos. Dijeron que con lesiones tan graves, quizás nunca vuelva a actuar al mismo nivel. La maestra Sofía se sentó en el borde de mi cama, tomando mis manos entre las suyas. Escúchame, Isabela. Los médicos se basan en probabilidades médicas. No conocen el poder de la determinación. He visto a bailarines recuperarse de lesiones que deberían haber terminado sus carreras. No es fácil, y no está garantizado, pero es posible. Por primera vez desde el accidente, sentí una pequeña chispa de esperanza parpadeando a la vida. De verdad. De verdad, afirmó. Y no tienes que volver a esa casa. Puedes quedarte conmigo durante tu recuperación. La oferta fue tan inesperada, tan generosa que apenas pude procesarla. No puedo pedirte que hagas eso. No lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo, respondió con firmeza. Tengo una habitación de invitados en la planta baja, sin escaleras que subir, y conozco a varios fisioterapeutas excelentes que han trabajado con bailarines. ¿Pero qué hay de la beca? La audición fue ayer. La maestra Sofía sonrió por primera vez desde que entró en mi habitación. Esa es la otra razón por la que vine. Hablé con el director de la academia.
Les conté tu situación, no todos los detalles, solo que te habías lesionado y no podías asistir. Dadas tus vídeos anteriores y mi recomendación, están dispuestos a aplazar tu audición por un año. Un año, repetí, tratando de comprender lo que esto significaba. Un año para sanar. Un año para reconstruir mi fuerza. Un año para desafiar el intento de mi padre de destruir mi sueño. Mientras esta noticia se asentaba, la enfermera Gabriela entró en la habitación. Al ver a la maestra Sofía, se presentó y luego se volvió hacia mí con determinación. Isabela, he estado pensando en lo que me dijiste sobre no tener pruebas contra tu padre. Sacó su teléfono de su bolsillo. Hay una manera de obtener esa evidencia. Si pudieras hacer que admita lo que hizo, graba la conversación. ¿Es eso legal?, pregunté con vacilación. En este estado, sí. Consentimiento de una sola parte para grabaciones. Si eres parte de la conversación, puedes grabarla legalmente sin decírselo a la otra persona. La idea me aterrorizó. Enfrentarme a mi padre por lo que había hecho parecía imposible. Pero cuando pensé en volver a esa casa, en vivir bajo su control de nuevo, supe que tenía que intentarlo. Mis padres vendrán pronto a llevarme a casa, dije. Si hago esto, si consigo que lo admita, ¿qué pasará entonces? Entonces llevaremos la grabación al oficial Ríos, dijo la enfermera Gabriela. El oficial de policía que vino a verte. Y te quedas conmigo, agregó la maestra Sofía. No importa lo que pase con el lado legal de las cosas, no vuelves a esa casa. Por primera vez desde mi caída, sentí algo más que desesperación. No era exactamente esperanza todavía, pero quizás su precursor, determinación. Cuando mis padres llegaron una hora después, estaba lista. Mi teléfono estaba escondido debajo de mi bata de hospital, con la aplicación de grabación en funcionamiento. La maestra Sofía se había ido a regañadientes a petición mía, no queriendo alertar a mis padres de nuestro plan con su presencia. ¿Estás lista para ir a casa, Isabela?, preguntó mi madre con una alegría forzada mientras mi padre firmaba los papeles del alta. Tengo elección, respondí en voz baja. La expresión de mi padre se oscureció. No empieces con eso otra vez. Los médicos dicen que necesitas cuidados adecuados durante tu recuperación, y eso es lo que tendrás en casa. Mientras la enfermera nos dejaba solos para preparar la silla de ruedas que me llevaría al coche, reuní mi coraje. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, mirando directamente a mi padre. ¿Por qué me rompiste las piernas? Baja la voz, siseó, mirando hacia la puerta. Ya hemos hablado de esto. ¿Te caíste? No, dije, mi voz más fuerte ahora. Me pateaste las piernas por detrás. Dijiste que ahora hacían juego con mi vida inútil. Quiero saber por qué un padre le haría eso a su hija. Algo en mi acusación directa debe haber provocado su ira porque su cuidadosa fachada se resquebrajó. ¿Quieres saber por qué?, dijo, inclinándose. Porque necesitabas aprender tu lugar. Porque ninguna hija mía iba a tirar un futuro real por una ridícula fantasía de baile. Te hice un favor. Mejor aprender ahora que desperdiciar años persiguiendo un sueño imposible. Un favor, repetí incrédula. Me rompiste ambas piernas. Y ahora te centrarás en algo que valga la pena, dijo, como si esto justificara todo. A veces los niños necesitan lecciones duras. Me sentí enferma al oírlo racionalizar su violencia con tanta calma. Esto no era una lección. Esto era abuso. Llámalo como quieras, respondió con desdén. El resultado es el mismo. Tus días de baile han terminado. Es hora de unirte al mundo real. Tenía lo que necesitaba, una clara admisión de intención y ningún remordimiento. Pero una pregunta más ardía dentro de mí. ¿Y tú, mamá?, me volví hacia mi madre. Te reíste. Dijiste que arrastrarse me sentaba mejor. A tu propia hija. Mi madre, al menos, tuvo la decencia de parecer incómoda. No quise decir eso, Isabela. ¿Solo? Fue un shock. No supe qué decir. Podrías haberme ayudado, dije, mi voz quebrándose. Podrías haber llamado a una ambulancia. Podrías haberlo detenido.
Tu madre sabe su lugar, interrumpió mi padre fríamente. Algo que necesitas aprender. He aprendido algo, dije, metiendo la mano debajo de mi bata para recuperar mi teléfono. He aprendido exactamente quiénes sois ambos. Sostuve el teléfono, mostrándoles la aplicación de grabación aún en funcionamiento. El rostro de mi padre perdió todo color. ¿Pequeño? Se abalanzó sobre el teléfono, pero presioné los botones de detener y enviar antes de que pudiera agarrarlo. El archivo de audio ya se estaba subiendo a la cuenta en la nube que la enfermera Gabriela me había ayudado a configurar. Es demasiado tarde, le dije mientras me arrebataba el teléfono de la mano. Ya ha sido enviado a varias personas, incluido el oficial de policía que vino a verme. La mirada de rabia en el rostro de mi padre era aterradora, pero yo ya estaba más allá del miedo. Si me tocas de nuevo, dije claramente, solo empeorarás las cosas para ti. Mi madre comenzó a llorar. Isabela, por favor, piensa en lo que esto le hará a nuestra familia. Estoy pensando en ello, respondí. Estoy pensando en cómo ambos destrozasteis nuestra familia en el momento en que decidisteis que romper mi cuerpo era una forma aceptable de controlar mi futuro. La puerta se abrió entonces, y la enfermera Gabriela entró con la silla de ruedas, seguida de cerca por el oficial Ríos. El momento no fue una coincidencia. Esto había sido parte de nuestro plan. Arturo y Elena Castillo, dijo formalmente el oficial Ríos, necesito que ambos vengan a la comisaría para responder algunas preguntas sobre las lesiones de su hija. Esto es ridículo, fanfarroneó mi padre. Se calló. Fue un accidente. El oficial Ríos levantó su teléfono. Eso no es lo que indica la declaración de audio que acabo de recibir, señor Castillo. Ahora, pueden venir voluntariamente, o puedo arrestarlos aquí mismo. Su elección. Mientras mis padres eran escoltados fuera, mi padre mirándome con furia fría, la enfermera Gabriela me apretó el hombro. Fuiste muy valiente, dijo suavemente. Lo que suceda ahora depende del sistema legal, pero has dado el primer paso hacia la justicia. La maestra Sofía regresó como había prometido, ayudándome a navegar el proceso de alta y llevándome a su casa en lugar de regresar a la casa donde había sufrido durante tanto tiempo. La habitación de invitados que había preparado era luminosa y aireada, con una cama de hospital colocada cerca de grandes ventanas que daban a un pequeño jardín. No es mucho, se disculpó, pero es seguro. Es perfecto, susurré, abrumada por su amabilidad. Esa tarde, la doctora Alicia Pérez, una fisioterapeuta especializada en lesiones de danza, vino a evaluarme. A diferencia de los médicos del hospital que se habían centrado en la recuperación básica, la doctora Pérez habló en términos de volver a actuar. Las fracturas son graves, reconoció, después de examinar mis radiografías y los informes quirúrgicos. Pero he trabajado con bailarines con lesiones comparables que regresaron al escenario. Requiere dedicación, paciencia y la voluntad de trabajar a través de un dolor significativo. Puedo hacer eso, dije sin dudarlo. ¿La doctora? Pérez sonrió. Creo que puedes. Empezaremos con movimientos muy pequeños una vez que tu cirujano lo apruebe. Ejercicios de rango de movimiento, estiramientos suaves, construyendo lentamente con el tiempo. Por primera vez desde que mi padre me había destrozado las piernas, me permití creer de verdad que mis días de baile podrían no haber terminado después de todo. El camino por delante sería largo y doloroso, pero con el apoyo de la maestra Sofía y la experiencia de la doctora Pérez, era al menos posible. Esa noche, mientras yacía en la cama desconocida, escuchando los sonidos tranquilos de la casa de la maestra Sofía so diferentes del tenso silencio de la casa de mis padres, sentí algo que no esperaba volver a sentir tan pronto: paz. No felicidad, todavía no. Pero la ausencia de miedo era su propia clase de libertad. Mi padre había intentado romper más que solo mis piernas. Había intentado romper mi espíritu, mi determinación, mi autoestima. En el momento de la violencia, casi lo había logrado. Pero ahora, rodeada de personas que creían en mí y en mis sueños, encontré que mi resolución se fortalecía. Este no era el final de mi historia. Era simplemente un intermedio inesperado. La actuación continuaría, y volvería a bailar, no a pesar de la crueldad de mi padre, sino por ella.
Cada doloroso paso de mi recuperación sería un acto de desafío. Cada movimiento recuperado sería una victoria. Mientras me dormía, me imaginé en el escenario un año después, audicionando para la beca que había sido aplazada. La imagen me sostuvo, un faro de esperanza, guiándome a través de los difíciles días venideros. Las primeras semanas de fisioterapia fueron un ejercicio de frustración y dolor. Una vez que me quitaron los fijadores externos y los reemplazaron con aparatos ortopédicos más ligeros, la doctora Pérez comenzó el lento proceso de ayudarme a recuperar la movilidad básica. Los movimientos más simples, los que una vez realizaba sin pensar, ahora requerían una concentración intensa y desencadenaban oleadas de dolor. Levanta tu pie derecho 1 centímetro de la cama, instruía la doctora Pez. Mantén durante 5 segundos, luego baja. Un movimiento tan menor, pero me dejaba empapada en sudor, con los dientes apretados contra el dolor. Pero nunca me quejé. Cada pequeño éxito, cada milímetro de progreso, se convirtió en un triunfo a celebrar. Lo estás haciendo notablemente bien, me dijo la doctora Pérez después de una sesión particularmente difícil. La mayoría de los pacientes con lesiones tan graves todavía se estarían centrando en la recuperación básica. Tú ya estás empujando hacia la rehabilitación. Tengo una fecha límite, le recordé. 1 año hasta mi audición. Ella sonrió ante mi determinación. A este ritmo, estarás lista. Vivir con la maestra Sofía proporcionó más que solo un refugio físico. Se convirtió en el apoyo emocional que nunca había recibido de mi propia madre. En los días en que el dolor era abrumador o el progreso parecía inexistente, se sentaba a mi lado, compartiendo historias de su propia carrera de baile, las lesiones que había superado, los contratiempos que había enfrentado. El baile no se trata solo de la habilidad física, me dijo. Se trata de la resiliencia, de expresar a través del movimiento lo que no se puede decir con palabras. Tu experiencia, por terrible que haya sido, te convertirá en una artista más profunda si puedes canalizarla. 3 meses después de mi lesión, di mis primeros pasos sin ayuda. Eran torpes, dolorosos y nada parecidos a los movimientos gráciles de los que una vez fui capaz, pero aún así, eran pasos. La maestra Sofía grabó el momento en su teléfono, y lo vimos juntas esa noche, ambas llorando lágrimas de alegría y determinación. Recuerda este día, dijo. Cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda que ya has superado lo imposible. Mientras mi recuperación física progresaba, los procedimientos legales contra mis padres también avanzaban. La confesión grabada había proporcionado pruebas suficientes para que el fiscal de distrito presentara cargos contra mi padre por agresión y contra mi madre como cómplice después del hecho. La audiencia preliminar estaba programada para 6 meses después del incidente. Para entonces, había progresado hasta caminar con solo una ligera cojera y había comenzado ejercicios básicos de barra bajo la cuidadosa supervisión de la doctora Pez. Aún así, enfrentarme a mis padres en el tribunal sería el desafío más difícil hasta ahora. El juzgado era intimidante, todo de mármol y pasillos resonantes. Me senté junto a la fiscal, una mujer sensata llamada Julia Ramírez, que se había interesado personalmente en mi caso. Recuerda, me aconsejó mientras esperábamos que comenzaran los procedimientos, solo di la verdad. Las propias palabras de tu padre son la evidencia más fuerte que tenemos. No necesitas adornar ni exagerar. Cuando mis padres entraron con su abogado, me obligué a mirarlos directamente. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su habitual presencia imponente disminuida por la gravedad de la situación. Mi madre parecía pálida y nerviosa, sus ojos recorriendo la sala del tribunal antes de encontrarse brevemente con los míos, y luego apartar la vista rápidamente. El momento más inesperado llegó cuando Javier entró y, para mi sorpresa, se sentó de mi lado de la sala en lugar de con nuestros padres. Cuando le lancé una mirada inquisitiva, simplemente asintió, su expresión solemne pero determinada. Durante mi testimonio, relaté los eventos que condujeron al incidente y la agresión en sí en términos claros y sin emociones. Cuando se reprodujo la grabación, la sala del tribunal quedó en silencio, la fría calculación en la voz de mi padre enviando un escalofrío visible a través de varios miembros del jurado. El abogado defensor de mi padre intentó pintarme como una adolescente rebelde que había fabricado las acusaciones por despecho cuando mis padres se negaron a apoyar mis ambiciones profesionales poco realistas.
Pero la grabación hablaba por sí misma, las palabras de mi padre condenándolo más eficazmente que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Ninguna hija mía iba a tirar un futuro real por una ridícula fantasía de baile. Te hice un favor. Mejor aprender ahora que desperdiciar años persiguiendo un sueño imposible. Cuando se le preguntó si deseaba testificar en su propia defensa, mi padre se negó por consejo de su abogado. Mi madre, sin embargo, subió al estrado entre lágrimas, afirmando que había sido tanto una víctima del comportamiento controlador de mi padre como yo. Tenía miedo, le dijo al tribunal. Arturo siempre ha tenido mal genio. Debería haber ayudado a Isabela. Lo sé ahora. Lamentaré mi inacción por el resto de mi vida. Su aparente remordimiento hizo poco para influir en el juez, quien envió a ambos padres a juicio. A mi padre se le negó la fianza debido a la gravedad de los cargos y la amenaza percibida para mi seguridad. Mi madre fue puesta en libertad bajo fianza con órdenes estrictas de no tener contacto conmigo. Al salir del juzgado, Javier se acercó con vacilación. No habíamos hablado desde el día del incidente. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz careciendo de su confianza habitual. Encontramos un rincón tranquilo en el vestíbulo del juzgado, sentados en un duro banco de madera bajo una ventana imponente. Lo siento, dijo simplemente. Debería haber hecho algo ese día. Debería haberte ayudado. Estudié el rostro de mi hermano, buscando señales del chico engreído que siempre había disfrutado de mis problemas. En cambio, vi un remordimiento genuino. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, no acusadoramente, sino con verdadera curiosidad. Javier bajó la vista a sus manos. Tenía miedo. Papá siempre me dijo que ponerme de tu lado significaba ir en contra de la familia. Y luego, cuando sucedió, fue tan impactante que me quedé helado. Para cuando me di cuenta de lo mal que estaba, la ambulancia ya estaba allí y te habías ido. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque lo que hizo fue imperdonable, dijo Javier con firmeza. No importa qué desacuerdos tengan los miembros de la familia, no se daña físicamente a alguien a quien se supone que amas. Cuando escuché la grabación, sacudió la cabeza, ese no es el padre que creía conocer. No abracé a mi hermano ni le ofrecí un perdón inmediato. Las heridas aún estaban demasiado frescas, la traición demasiado profunda. Pero reconocí el coraje que le tomó romper con la influencia de nuestro padre y lo reconocí con un asentimiento. Gracias por venir hoy, dije. Marcó la diferencia. Los meses siguientes trajeron más progreso, tanto en mi recuperación como en los procedimientos legales. Mi padre finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que lo enviaría a prisión por 3 años, mientras que mi madre recibió libertad condicional y terapia obligatoria. 8 meses después de la lesión, regresé al estudio de la maestra Sofía por primera vez. El olor familiar de resina y sudor, las barras que bordeaban las paredes de espejos, el suelo de madera marcado que había soportado miles de pies danzantes, incluido el mío, todo se sentía como volver a casa. Todavía no podía realizar saltos, y mis extensiones eran limitadas, pero podía bailar. El movimiento era diferente ahora, impregnado de una nueva conciencia de fragilidad y fuerza. La maestra Sofía observaba mientras yo trabajaba en una versión modificada de la variación que había tenido la intención de realizar en mi audición, sus ojos brillando con lágrimas y orgullo. Bailas diferente ahora, observó después. Antes, tu técnica era hermosa pero segura. Ahora hay algo más. ¿Vulnerabilidad? Autenticidad. El público sentirá cada momento contigo. Si es que alguna vez puedo actuar para un público de nuevo, respondí, aún insegura a pesar de mi progreso. Lo harás, dijo con absoluta confianza. De hecho, tengo noticias. La academia ha confirmado la fecha de tu audición, dentro de 4 meses. Están al tanto de tu recuperación y me han asegurado que tendrán en cuenta tus circunstancias. 4 meses. Parecía tanto una eternidad como un instante. ¿Podría estar lista en ese tiempo? La vieja Isabela podría haber dudado, podría haber permitido que el miedo eclipsara la esperanza. Pero yo ya no era esa persona. Mi padre había intentado romperme, pero en cambio, había forjado algo más fuerte. Estaré lista, dije. Y por primera vez, lo creí de verdad.
El día de mi audición reprogramada amaneció nítido y claro, exactamente 1 año y 2 semanas después de que mi padre me hubiera destrozado las piernas y, según él pensaba, mis sueños. Estaba en la habitación de invitados de la maestra Sofía, que se había convertido en mi hogar, empacando cuidadosamente mi bolsa de baile con las nuevas zapatillas de punta que recién me habían autorizado a usar. Mi cuerpo era diferente ahora. Cicatrices trazaban patrones a lo largo de ambas piernas donde los cirujanos habían insertado placas y tornillos de metal para reconstruir lo que se había roto. Algunos de esos implantes permanecerían para siempre, recordatorios ocultos de lo que había sobrevivido. Mi pierna derecha todavía dolía con el frío, y ciertos movimientos siempre serían más desafiantes de lo que solían ser. Pero podía bailar, no exactamente como antes, quizás, pero de alguna manera, mejor. Cada movimiento ahora llevaba intención, conciencia, gratitud. Nada se daba por sentado. Ningún paso se consideraba insignificante. ¿Estás lista?, preguntó la maestra Sofía desde la puerta, ya vestida para acompañarme a la audición. Tan lista como nunca lo estaré, respondí, echando un último vistazo al espejo. La joven que me devolvía la mirada se parecía poco a la chica que había empacado una bolsa similar 1 año atrás. Más allá de los cambios físicos, había una firmeza en mi mirada, una certeza que había sido ganada a pulso a través del dolor y la perseverancia. La audición se realizaba en un teatro diferente al planeado originalmente, un lugar más pequeño con un espacio de actuación íntimo. Al llegar, vi a varios miembros del comité de becas consultando sus notas en la primera fila. Era esto, la oportunidad por la que tanto había luchado para recuperar. Lo que no esperaba ver era a mi padre, sentado en la última fila bajo la atenta mirada de un oficial de prisiones. Parte de su acuerdo de culpabilidad había incluido medidas de justicia restaurativa, que aparentemente incluían presenciar este momento. Mi corazón se aceleró al verlo. Parecía disminuido en su uniforme de prisión, su presencia una vez imponente reducida a algo casi lamentable. Nuestras miradas se encontraron brevemente a través del teatro. Esperaba sentir miedo o ira, pero en cambio, me encontré experimentando algo inesperado, indiferencia. Ya no tenía poder sobre mí ni sobre mi futuro. Solicitó permiso para asistir, explicó la maestra Sofía en voz baja, habiendo notado hacia dónde se había dirigido mi atención. El fiscal me consultó primero. Pensé que podría ser importante para tu sanación que él viera lo que no logró destruir. Pero si quieres que lo saquen, solo dilo. Lo consideré por un momento, luego negué con la cabeza. No, déjalo mirar. Mientras esperaba entre bastidores mi turno para audicionar, pensé en todo lo que me había llevado a este momento, las clases secretas, los huesos rotos, la agotadora rehabilitación, la traición y el inesperado apoyo que siguió. Cada elemento me había moldeado, me había forjado en la bailarina y la persona que ahora era. Cuando llamaron mi nombre, subí al escenario sin dudarlo. Las luces eran brillantes, ocultando a la mayor parte del público, pero sabía exactamente dónde se sentaba mi padre. Tomé mi posición y asentí al pianista. La música comenzó, y me entregué a ella. Mi variación contaba una historia de ruptura y reconstrucción, de dolor transformado en fuerza. Cada movimiento reconocía la limitación mientras la trascendía simultáneamente. Cuando mi pierna derecha tembló ligeramente durante un equilibrio sostenido, incorporé el temblor en la coreografía, haciendo de la vulnerabilidad parte de la expresión artística en lugar de un defecto a ocultar. El baile siempre había sido mi voz, mi medio de comunicación más verdadero. Ahora esa voz hablaba de resiliencia, de supervivencia, de transformación. Mientras me movía a través de la secuencia final, las lágrimas corrían por mi rostro, no de dolor, sino de la pura catarsis de reclamar esta parte de mí que casi se había perdido. Las notas finales se desvanecieron, y mantuve mi pose final, respirando con dificultad, esperando el permiso para soltar. El teatro estuvo en completo silencio por un largo momento suspendido. Luego vinieron los aplausos, comenzando con un solo par de manos y creciendo hasta llenar el espacio. Hice una reverencia, profesional y compuesta a pesar de la emoción del momento, y salí del escenario. La maestra Sofía esperaba entre bastidores, su propio rostro húmedo de lágrimas. Isabela, susurró, abrazándome con cuidado. Eso fue trascendente. Pase lo que pase con la beca, recuerda lo que acabas de lograr.
Mientras otras bailarinas completaban sus audiciones, me cambié de mi vestuario a ropa de calle, tratando de manejar mis expectativas. El comité deliberaría antes de anunciar sus decisiones. Había hecho lo mejor que pude. Eso tendría que ser suficiente. Cuando terminaron todas las audiciones, llamaron a las bailarinas de nuevo al escenario para recibir el veredicto del comité. De pie entre las otras aspirantes, la mayoría de las cuales no habían enfrentado los obstáculos que yo había superado, sentí una extraña sensación de paz. Este momento, simplemente estar aquí, ya era una victoria. La jefa del comité, una mujer elegante con cabello plateado y una postura impecable, se adelantó con una lista en la mano. Cada año, otorgamos 5 becas completas a bailarinas excepcionales que demuestran no solo competencia técnica, sino también voz artística y potencial de crecimiento, comenzó. Las decisiones de este año fueron particularmente difíciles debido a la excelente calidad de todas las audiciones. Comenzó a leer nombres. Con cada uno que no era el mío, sentí una mezcla de decepción y aceptación. Quizás no me había recuperado lo suficiente. Quizás mi historia, por conmovedora que fuera, no podía compensar las limitaciones técnicas que mis lesiones habían impuesto. Y finalmente, continuó la jefa del comité, nuestra quinta becaria, demostrando un arte extraordinario y lo que solo puede describirse como un coraje notable, Isabela Castillo. Por un momento, no pude respirar. ¿Había oído correctamente? El sollozo de alegría de la maestra Sofía desde los bastidores lo confirmó. Lo había logrado. A pesar de todo, lo había logrado. Cuando la ceremonia concluyó y las bailarinas se dispersaron con sus familias, me encontré abordada por un oficial de prisiones que escoltaba a mi padre. Me tensé instintivamente, pero el oficial mantuvo una distancia respetuosa. Isabela, dijo mi padre, su voz careciendo del tono dominante que recordaba. Me gustaría hablar contigo, si estás dispuesta. Consideré negarme, alejarme como él se había alejado de mí ese día en los escalones, pero yo no era él. No me definiría por la crueldad o la cobardía. Puedes hablar, dije con ecuanimidad. Parecía luchar por encontrar las palabras, este hombre que siempre había sabido exactamente qué decir para controlar, manipular, herir. Lo que vi hoy, comenzó lentamente, lo que hiciste en ese escenario. Nunca he visto nada igual. Esperé, sin aceptar ni rechazar el cumplido. Me equivoqué, continuó, las palabras claramente difíciles para él. Sobre el baile, sobre ti, sobre todo. Dejé que mis propias limitaciones, mi propia visión estrecha del éxito, me cegaran a tu don. Y luego intenté destruirlo porque no podía entenderlo. Sí, asentí simplemente. ¿Lo hiciste? Sé que una disculpa es inadecuada, dijo. Nada de lo que pueda decir deshará el daño que causé. Pero lo siento, Isabela. De verdad lo siento. Estudié su rostro, buscando la manipulación, el cálculo que siempre había visto allí. En cambio, encontré algo que nunca antes había presenciado en mi padre, un remordimiento genuino. No te perdono, dije honestamente. Todavía no. Quizás nunca del todo. Pero reconozco tu disculpa. Él asintió, aceptando esto sin discutir. Vas a tener una carrera extraordinaria, dijo suavemente. Ojalá lo hubiera visto antes. Mientras el oficial se lo llevaba, no sentí ningún triunfo en su disminución, ninguna satisfacción en su arrepentimiento. Lo que sentí en cambio fue libertad. Libertad de necesitar su aprobación, libertad de temer su juicio, libertad para definir el éxito en mis propios términos. La maestra Sofía se unió a mí, observando cómo escoltaban a mi padre fuera del teatro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sí, respondí, sorprendida de descubrir que era verdad. Mejor que bien. Han pasado 3 años desde ese día. Completé mi formación en la Escuela Nacional de Ballet y recientemente me uní a una compañía de ballet contemporáneo conocida por obras que desafían los límites y las convenciones. Mi primer papel destacado fue en una pieza sobre trauma y recuperación, un tema que entiendo íntimamente. Mi madre y yo tenemos una relación complicada y cuidadosa ahora. Ha hecho el trabajo terapéutico requerido por su libertad condicional y parece genuinamente arrepentida, aunque mantengo límites que nunca antes habría impuesto. Javier y yo nos hemos acercado.
Nuestra experiencia compartida de la influencia tóxica de nuestro padre creó un vínculo inesperado. En cuanto a mi padre, fue liberado de prisión el mes pasado. Hemos intercambiado cartas durante su encarcelamiento, un proceso lento y cuidadoso de ajuste de cuentas con nuestro pasado compartido. No sé si alguna vez tendremos algo parecido a una relación padre-hija saludable, pero ya no cargo con el peso de su juicio ni con la carga de sus expectativas. Más importante aún, he creado algo significativo a partir de mi sufrimiento. Usando una parte de mis ganancias en pesos, comencé una pequeña fundación que ofrece programas de terapia de danza para sobrevivientes de violencia doméstica y abuso. Ver a estas sobrevivientes reclamar sus cuerpos a través del movimiento, verlas descubrir o redescubrir la alegría de la autoexpresión, ha sido tan gratificante como cualquier aplauso que he recibido en el escenario. Mi padre pensó que me estaba enseñando una lección ese día en los escalones. Tenía razón, pero no la lección que él pretendía. Me enseñó que algunas personas intentarán romperte en lugar de verte volar más allá de su comprensión. Me enseñó que la curación no es lineal, que la recuperación ocurre a trompicones, en pequeñas victorias y contratiempos ocasionales. Me enseñó que a veces las personas que deberían amarte más son capaces del mayor daño. Pero me enseñé a mí misma la lección más importante de todas, que no nos define lo que nos rompe, sino cómo nos reconstruimos a partir de las piezas. Cada cicatriz, cada placa de metal, cada recuerdo difícil es ahora parte del instrumento único que es mi cuerpo, mi ser. No bailo a pesar de estas cosas. Bailo con ellas, a través de ellas, por ellas. Las luces del escenario todavía me lastiman los ojos a veces. Los suelos del estudio todavía se sienten duros bajo mis pies reconstruidos después de largos ensayos. Pero cuando la música comienza y empiezo a moverme, estoy exactamente donde debo estar, entera, imperfecta, bailando. ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte después de que alguien intentara romperte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas puede ser lo más sanador de todo. No olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte para más historias de resiliencia y transformación. Y recuerda, sea lo que sea que estés enfrentando, por muy roto que te sientas, hay una fuerza dentro de ti que no puede ser destrozada. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentres el coraje para seguir bailando a través de la tuya.